amigos y amigas? Muy buenas noches. Estamos en una edición extraordinaria del Arriero. Hoy martes, nosotros salimos lunes y jueves, pero hoy día el Arriero también ha salido. Y es porque se encuentra con nosotros Marc Dulubiani, una persona con la cual es un honor siempre platicar. Marc, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Marc Dulubiani es ingeniero, es profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, ha sido funcionario del BIT, también ha sido consultor de diferentes instituciones y un gran experto en materia ambiental, uno de nuestros principales expertos en materia ambiental, que acaba de presentar en Loreto y en Lima el libro Loreto Sostenible al 2021. Una iniciativa de Loreto Sostenible, donde participan DAR, también con otras, DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de otras instituciones como CEPES, Pronaturaleza, y vamos a hablar sobre el libro. Y yendo de frente al punto, Marc, ¿por qué Loreto es importante para el Perú? Loreto es fundamental para el Perú porque es casi el 30% del territorio nacional, porque aunque hasta el momento no ha generado grandes riquezas, en fin, después de la época del caucho y del palo rosa, no ha vuelto a generar grandes riquezas, pero tiene un potencial gigantesco, no solo en petróleo, sino en muchos otros recursos ahí disponibles. Ahora, siempre ha habido la idea de que Loreto es una tierra baldía, una tierra a colonizar, una tierra, una selva, una floresta, ¿no? Y el expresidente Alan García, en sus famosos artículos de Perro el Hortelano, la pintaba más o menos así. ¿Qué es Loreto? Bueno, Loreto efectivamente es una tierra que para la gran parte de los peruanos es eso que has dicho, es selva, con indígenas que no saben muy bien lo que quieren, y a la que hay que conquistar, colonizar, como lo preconizó tanto tiempo nuestro expresidente Belaúnde. Entonces, Claro, la idea de la carretera marginal, que era la exacto, idea de la esa colonización. visión, y repito, de conquistar, colonizar, y que no implica desarrollo, es lo que ha hecho a Loreto víctima del abandono que dura hasta hoy. Ahora, esos procesos, justamente estas iniciativas que promovieron la migración de la sierra hacia la Amazonía, generaron, y hasta ahora estamos viviendo el impacto de esos procesos, que continúan además, ¿no? No, continúan y no es que haya ido mucha gente de la sierra hacia la selva, no hacia Loreto en particular, porque Claro, no tiene a otros carreteras departamentos, todavía, claro. pero a otros departamentos. No es lo que es negativo. Lo que es negativo es que ellos no han tenido ninguna guía para desarrollar sus actividades económicas y como resultado de eso han creado un gigantesco desperdicio que se expresa particularmente en mucha tierra deforestada, millones de hectáreas de las que se usa una mínima fracción, ni siquiera pues el 10% de lo que ha sido deforestado es utilizado. Ahora, tú planteas que la gente fue sin guía, digamos, y de alguna manera el trabajo Loreto Sostenible da una mirada al conjunto de proyectos, propuestas y planes que existen para Loreto, en general para la Amazonía, pero concentrándote en Loreto. Eh, Algunos promovidos por el Estado, otros son inversión privada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para que Loreto, para que el país mire a Loreto y Loreto se encuentre con el país de alguna manera? Bien, lo que tiene que hacer el Estado, tanto el regional, en su nivel regional como en su nivel nacional, es comenzar a decidir qué es lo que quieren hacer. Uno de los hallazgos de este libro es 36 planes de desarrollo nacionales sectoriales o regionales, cada uno de los cuales va por su camino. Que no dialogan entre sí. Absolutamente no. Hay planes ferroviarios que no dialogan con el hidroviario, ni con el de carreteras, ni con el de desarrollo agrícola, ni con el forestal, ni con el de turismo. Es realmente un caos y como resultado de ese caos se hace pues cualquier cosa. En este momento, por ejemplo, en Loreto, en lugar de una buena vía de comunicación o dos, se están construyendo prácticamente, por lo menos invirtiendo
muchos millones de dólares en 4 opciones, 2 carreteras, una hidrovía y una ferrovía, las cuales son conflictivas entre ellas. O sea, por ejemplo, una ferrovía y una hidrovía no van juntas. Las dos son para carga pesada, sobre largos trayectos, y si se invierte en una, no se invierte en la otra. Claro, ¿cómo racionalizar estos proyectos? O sea, porque sabemos que es importante la conectividad, es clave, ¿no? Absolutamente. Tanto por el tema del mercado, los servicios, en fin. Pero, ¿qué es lo que hay que priorizar? ¿Cuál es el orden acá, en este caso, de la conectividad? Los grandes males de Loreto, obviamente, son la conectividad, que necesita. Nadie discute que Loreto pueda continuar en pleno siglo XXI sin disponer de una conexión terrestre. Pero y el otro tema es obviamente la falta de energía. Esos son los dos problemas más visibles de Loreto. Ahora, ¿cómo resolver eso? Escogiendo en una forma consensuada con la población y con el gobierno nacional, escogiendo las mejores opciones. En el caso de Loreto, obviamente, lo mejor va a ser o la ferrovía o una carretera, y la hidrovía, que es por razones obvias la forma más económica y más viable. Ahora, pero digamos, no todas las hidrovías son sostenibles, porque ese es un tema también de debate, ¿no? No, ahí es el tema de siempre. Ninguna solución es perfecta, todas tienen implicaciones. La hidrovía, si no se adapta la navegación al río y se trata de adaptar el río a la navegación, puede tener tremendos impactos ambientales y generar muchos problemas. Okay. La ferrovía es mejor que las carreteras porque se puede escoger dónde van a estar las estaciones, y si ellas están distribuidas donde los suelos tienen capacidad apropiada, entonces va a hacer menos daño. Y la peor opción es obviamente la carretera, pero y quiero insistir, la peor opción es la carretera si a lo largo de ella no se hacen las inversiones para el desarrollo rural, para aprovechar la inversión. O sea, evitar repetir lo de la Interoceánica Sur, en que se invirtieron 1.700 millones o 1.800 millones de dólares en una carretera y no se invirtió ni $1 en los lados de la carretera. Claro, que el sueño es que el desarrollo llegue solo, que ¿no? llegue solo. Bueno, llegaron los mineros informales, llegó el narcotráfico, claro, llegaron los madereros que invadieron todo. En fin, llegó una amenaza tremenda al ecoturismo en Madre de Dios, porque el ecoturismo no convive pues, con la minería ilegal y el narcotráfico. En este tema para terminar un poco con este tema de la conectividad, que me parece central, ¿cuál es la apuesta del gobierno regional, digamos, que lidera Iván Vázquez? La apuesta del actual gobierno regional, claro, porque lamentablemente va cambiando de gobierno a gobierno, que es otro de los graves problemas del Perú, además, que no hay continuidad. No hay política de Estado. No hay continuidad ni siquiera en lo que es obvio que debe hacerse. Pero en este caso, obviamente, la prioridad del gobierno actual es la ferrovía, y el estudio de factibilidad está casi terminado, y la otra apuesta es en la energía hidráulica, en lugar de estimular más bien la energía térmica, debido a que existiendo petróleo en Loreto suena lógico, y necesidades todavía modestas de consumo, una energía térmica sería una opción quizás mucho más barata, obviamente más barata y más viable. Pero en fin, esas son las dos opciones del gobierno. Y poco más, pero eso no es más que una parte de las necesidades de planificar el desarrollo de Loreto. Esa es una dimensión. ¿Cuáles son? El otro tema que también tenemos en Loreto es que Loreto, por las características, tiene un conjunto de áreas naturales protegidas, reservas, que requieren una atención. Yo recuerdo una conversación que tuvimos hace unos años contigo, y tú hablabas justamente de que se hacían estos grandes planes, pero al final no había plata para que hubieran guardaparques, claro. O no tenían ninguna capacidad. ¿Cómo se puede resolver este problema? Bueno, primero, en este trabajo hemos optado por definir a las áreas protegidas como parte de la infraestructura de desarrollo. Porque si todo va mal fuera de las áreas protegidas, si realmente no conseguimos controlar
el desmonte informal y la informalidad, en realidad, agrícola, forestal o minera. Si no conseguimos, por lo menos las áreas protegidas van a preservar un poco del patrimonio natural que tenemos allá. Pero para eso hay que hacerlas funcionar, y en el caso de Loreto hay dos problemas muy importantes. En primer lugar, solamente existe 2.5% del territorio de Loreto protegido por áreas de uso indirecto, es decir, sin gente. Okay. Solo 2.5% cuando los científicos a nivel mundial han llegado a la conclusión que 10% es el mínimo. Y de otra parte, no hay dinero para manejar ninguna. Yo mencionaba en estos días que lo que invierte el gobierno nacional y regional en las áreas protegidas de Loreto es menos que lo que invierte un país absolutamente subdesarrollado como Uganda o muchos otros países africanos. O sea, las áreas están a su suerte. No están completamente a su suerte, gracias al Profonampe y algunas otras cosas, pero realmente depende de la mendicidad internacional, porque el 70% del presupuesto de nuestras áreas protegidas es donación. Marc, vamos a hacer un corte y seguimos conversando sobre Loreto sostenible al 2021. Volvemos en un instante. Estamos de vuelta en El Arriero con una interesante conversación con Marc Duruyani sobre los problemas de la región Loreto, una región a la que desde Lima siempre hemos visto como un territorio lejano, salvaje, agreste, creo que para vergüenza de nosotros mismos. Marc, hemos hablado de la conectividad, de la energía, del tema de las áreas protegidas rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. Hay un tema también importante en el debate de la agenda, que es el tema petrolero y gasífero, ¿no? Y ahí tenemos dos temas, o es un solo tema, o sea, el impacto que generan estas actividades, ¿no? Y un gobierno un Estado que ahora tiene un Ministerio del Ambiente que está tratando de desarrollar iniciativas, pero siempre aparecen noticias en los medios de que ha habido por ahí un derrame, un accidente, las empresas no reconocen. ¿Cómo ves tú todo este panorama? Bueno, ciertamente el petróleo ha sido uno de los generadores de los peores impactos sobre Loreto, porque no es solo en los ríos como la gente cree, sino que cada vez que llueve pues la contaminación se dispersa en todo el monte, entonces es un problema muy general. Pero es básicamente un pasivo ambiental gigantesco. El petróleo en el futuro, en mi opinión, puede convivir con las comunidades nativas y puede convivir también con las áreas protegidas. Lo que quiero decir es que hay técnicas modernas que aparentemente los nuevos petroleros están dispuestos a aplicar, que realmente pueden limitar muchísimo los riesgos, aunque evidentemente accidentes siempre van a haber. Ahora, pero... sí, perdón. No, apenas para poner el petróleo en perspectiva, si a mí me preguntan cuál es la principal amenaza para Loreto, es las carreteras y la agricultura. Okay. Porque eso va a generar una deforestación masiva en tierras que no tienen aptitud agropecuaria. Entonces esa tendencia de ver el petróleo como la gran amenaza de Loreto, realmente yo considero que es un error, que la principal amenaza para Loreto es la misma que para cualquier parte de la Amazonía, ni siquiera solo la peruana, es la deforestación abusiva y restricta. Quiero volver después sobre el tema que estás planteando, pero digamos, ¿cómo se resuelven estos pasivos que ha dejado la explotación petrolera?
pensando en que hay una posibilidad de que hacia adelante la cosa pueda ser distinta o empiece a ser distinta? Yo creo que ya empezó a ser distinta, para Ok. empezar, y en eso hay que reconocer el rol extraordinario que han tenido los indígenas. Eh, Ellos han conseguido con una lucha impresionante, han conseguido con el acta de Dorriza, por ejemplo, años atrás, un primer paso para la reinyección de aguas residuales, que hoy día es una regla, es una rutina. Claro. Entonces yo pienso que realmente que de aquí en adelante las cosas van a mejorar mucho, más aún con el diálogo, más aún si hay apertura a beneficiar realmente a la comunidad, si se practican las técnicas que mencioné, sin entrar en detalles, y si se aplica las ventajas del monitoreo socioambiental por indígenas que han dado resultados muy buenos. Entonces, si se hace todo eso, el petróleo va a ser cada vez menos importante. El pasivo disperso en el bosque, eso el bosque tendrá que encargarse de absorberlo. O sea, no hay una manera... Y de digerirlo. No hay. Está tan disperso ese impacto y que ya no tiene técnica para eso. Y entonces, ¿tú crees que estos diálogos, por ejemplo, ahora que se está queriendo iniciar la consulta previa para el lote 1AB, ¿no? Que está teniendo sus tensiones normales en cualquier proceso de este tipo, puede llegar a un acuerdo en que las organizaciones indígenas o las comunidades digan, bueno, vamos, pero bajo otras condiciones? Yo pienso que sí, yo pienso que si las comunidades piensan bien y realmente se les ofrece un diálogo de igual a igual en que ellos pueden sacar tremendas ventajas de tener de exploración y explotación petrolera bien hecha. Eso es sumamente importante, pero yo pienso que sí. Y donde tú señalas que el rol del monitoreo hecho por los indígenas tiene la juega un rol experiencia fundamental. de Pronaturaleza y de otras ONGs, especialmente en el caso del gas de Camisea, ha sido extraordinaria. O sea, yo he hecho una evaluación de ese proceso, he visto indígenas pues que te manejan GPS, teléfonos satelitales y laptops con una pericia que ha impresionado a los ingenieros de la empresa, que ahora prefieren recibir los informes de los monitores indígenas, son machiguengas, a los monitoreos especializados que vienen y que toman muestras. En cambio, los indígenas recorren metro a metro todos los Claro, ductos. están preocupados por Están cuidar preocupados por su ellos, territorio. rinden cuenta a sus autoridades indígenas, pero no rinden cuenta, informan a la empresa y ha terminado en una simbiosis sumamente interesante. Es un buen modelo que no ha sido replicado en Loreto con la misma intensidad, pero funciona bien. Marc, tú has planteado el tema de la agricultura y la deforestación. Y ahí pareciera que, hasta donde yo sé, el Ministerio de Agricultura nunca ha mirado la Amazonía, digamos, con la misma intensidad que pudo haber mirado la sierra. Bueno, en alguna época, en un tiempo el Ministerio de Agricultura no miró nada, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que corresponde hacer en el caso de la agricultura y todos estos procesos de deforestación? En realidad sí hubo periodos en que se contempló adecuadamente, pero en fin, no duraron mucho, como de costumbre. Breves primaveras. Breves primaveras. Pero cualquier plan de desarrollo agrícola amazónico debe contemplar, en primer lugar, aumentar la intensidad de uso de la tierra. No es permisible que se deforeste en este momento 10, 12 o 13 millones de hectáreas, nadie sabe cuántas hectáreas han sido deforestadas en el Perú, y se use menos de 1,5 millones de hectáreas, ni siquiera 1,5 millones de hectáreas. Claro, es una destrucción brutal, por gusto, ¿no? Para nada. Claro. Los bosques no necesitan, los suelos no necesitan esas rotaciones para la regeneración de la fertilidad, porque hoy día existen pues fertilizantes, existen todas las técnicas agrícolas. Entonces, lo primero es decir, señor, usted ya tiene 20 hectáreas deforestadas y me piden autorización, pero me pide autorización para hacer 5 más. No, señor, use la tierra que usted tiene deforestada. ¿Cómo? La usa con agricultura intensiva, la usa con reforestación, la usa con manejo de purmas o manejo de vegetación secundaria, pero la usa, porque esa tierra deforestada ya está habilitada, tiene caminos, tiene servicios, claro. Pero no, prefieren irse cada vez más adelante y deforestar más y más. Primero. La segunda, cada hectárea bajo producción en la selva
produce entre 2 y 10 veces menos de lo que puede producir con técnicas elementales. El presidente Liap me mostraba las elevaciones de producción que ellos pueden lograr para cultivos que en este momento son insignificantes, sin aumentar la deforestación. Esos son los dos primeros temas. Ya después hablarán de si quieren arroz o quieren palma aceitera o qué. Pero los dos primeros elementos de un plan son esos. Y no los tienen. Tienen sí la elevación de la producción, de la productividad por hectárea la tienen, pero la intensificación del uso de la tierra deforestada no la consideran. ¿Y qué rol tiene que jugar ahí el Estado? O sea, ¿tiene algún rol? Mire, cuando yo era agrónomo, cuando estudiaba agronomía, existían en toda la sierra, la costa y en la selva, había las camionetas del ingeniero extensionista, claro, que tenía una camioneta y en la tolva llevaba semilla, llevaba fertilizante y daba clases a los campesinos, claro. Tenía los domingos agrícolas, tenía los clubes juveniles. Claro, tenían mucha presencia el Ministerio de Agricultura. Hoy día no existe absolutamente nada. Están todos el campesino, no, ni en Lima. Los campesinos están totalmente abandonados, nadie les dice cómo ayudar, fuera de algunas ONGs que muchas veces tienen agendas medio sui generis, que no es lo ideal. Entonces el gobierno tiene que volver a dar apoyo técnico. Por ejemplo, los indígenas posiblemente van a ser ya son los mayores propietarios de tierra en Loreto, tienen 4 millones de hectáreas, y van a tener quizás 7 y quizás hasta 11. Entonces van a ser los más grandes dueños de tierra, pero mientras a ellos no se les dé asistencia técnica, asistencia crediticia, no se les ayude a hacer planes de negocio, no se les ayude a usar adecuadamente sus tierras o a negociar el uso de sus tierras con otros, pero en condiciones iguales, ventajosas para las dos partes, pues eso, no vamos a ir a ninguna parte. Y no hay nada previsto para eso. Cuando dices asistencia técnica también es recoger aquello que los propios indígenas, las prácticas que... Obviamente. Obviamente. No, o sea, no se trata de traer algo nuevo. Para manejo forestal, manejo de fauna, manejo de pesca, ecoturismo, no hay mejor que los indígenas. Ahora ya en técnicas agrícolas más modernas, obviamente. Además, hay que contaminarse de los dos lados, ¿no? Contaminarse para bien. Marc, vamos a hacer una pausa para un último bloque donde te quiero hacer algunas preguntas que ya no son sobre Loreto, sino temas que tienen que ver con política nacional, política pública y algunos temas que tú también conoces muy bien. Volvemos en un instante con Marc Duruyani en El Arriero. Amigos y amigas, estamos en el último bloque de este programa extraordinario del Arriero con Marc Duruyani. Hemos estado conversando sobre el libro Loreto Sostenible al 2021. Si usted no tenía claro qué cosas se puede hacer en Loreto, Marc nos ha aclarado que hay muchas posibilidades, muchas potencialidades, pero que también hay algunos problemas ahí que arrastramos hace muchísimo tiempo y que ojalá que este libro contribuyan a resolver, a abrir trocha, ¿no? Marc, hay otros temas sobre los que te quería preguntar. Y uno primero era, ¿cuál es tu evaluación de la política ambiental del Ministerio del Ambiente, actualmente liderado por Manuel Pulgar Vidal? ¿Crees que estamos avanzando en el camino adecuado de la construcción de institucionalidad ambiental? ¿Qué es lo que falta? No, definitivamente, tanto BRAC como Pulgar Vidal han hecho un trabajo notable, no hay ninguna duda. Y se ha avanzado a pasos gigantes. Claro, recordando que los primeros pasos son siempre los más rápidos, ¿no? A medida que la cosa avanza se va frenando. Pero en fin, yo creo que se ha hecho mucho y que está andando muy bien.
Ahora, eso no nos puede hacer olvidar que el Ministerio del Ambiente es el más débil de todos los ministerios, aunque exista, en los dos casos, creo las dos personas que hemos mencionado, ha habido apoyo personal del presidente, simpatía al tema, pero eso no implica necesariamente prioridad política. Entonces no la tiene, y de otra parte la legislación ambiental es muy prolífica, un poco utópica en mi opinión, un poco sin los pies en la tierra suficientemente, y realmente muy poco aplicada. Faltan más ingenieros en el Ministerio del Ambiente de repente. Está teniendo, pero quizás debería tener más. En fin, ¿Cuáles crees que son los retos del Ministerio? No, yo pienso que los retos del Ministerio del Ambiente, para ponerlos en una forma, son conseguir pues que los ministerios sectoriales no hagan la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental. Eso tiene que ser como en el Brasil, tiene que corresponder a un órgano independiente, con mucha participación de la sociedad, una especie de Consejo Nacional de Medio Ambiente. Por ejemplo, me sorprendió que cuando crearon el Ministerio del Ambiente eliminaran el Consejo. Claro. El ministerio es una cosa, el Consejo, si funcionara correctamente, es otra. Y ese Consejo Nacional de Medio Ambiente debería ser el que da el visto bueno definitivo a los grandes proyectos de inversión nacionales. Ahora, tú has planteado el tema de los CIAs, últimamente ha habido una reforma, Sí. e incluso se han acortado algunos plazos de la revisión. ¿Tú crees que realmente se puede promover inversión y en paralelo tener una institucionalidad ambiental fuerte? Porque hay algunos voceros del sector empresarial que dicen hay que avanzar porque la crisis financiera internacional y no tenemos tiempo para pensar en otra cosa. Yo escucho eso desde que, estando en Washington, en el Banco Mundial y después en el BID, comenzamos a exigir la existencia de Ministerio del Ambiente o de instituciones ambientales fuertes. Pero eso es una falacia. El problema ahí es muy complicado. Ocurre que la mayor parte de los estudios de impacto ambiental son muy malos, son tan malos que los funcionarios que los reciben para evaluarlos no saben qué hacer. Lo que deberían hacer, si tuvieran respaldo político, es devolverlo a la empresa y decir, hágalo de nuevo. Entonces, en lugar de eso, entregan listas interminables de correcciones a hacer, y que obviamente las empresas vuelven a presentar unos meses después exactamente sin haber corregido nada. Entonces hay una situación muy complicada y que se refiere a la falta de apoyo político al sector ambiental. O sea, no es un sector que puede decir no. Claro, yo he estado en un panel hace poco donde el jefe de CERNAM decía, hay algunos estudios que además copian de otros estudios y no pasa nada, ¿no? Pero los estudios de impacto ambiental son igual que los planes de manejo forestal, son una industria donde usted abre la página 98, es igual en todos. En el caso del petróleo es típico. ¿Y eso cómo se...? Porque bueno, se supone que el SENACE, una vez que funcione, va a tener una certificación. ¿Esa es la manera de resolverlo? Bueno, yo pienso que el SENACE es un paso adelante, pero realmente para mí lo fundamental es que exista otro tipo de órgano con mucho poder, apoyo político, y que puede decir sí o no, o hacerlo así o asá. Ahora, las demoras se deben pues a la falta de capacidad del sector, o sea, del área ambiental en los sectores o a nivel nacional. Es verdad que se puede decir sí o no, o cámbielo en 2 o 3 meses, es verdad que se puede, pero parece que contratar al mejor experto en ese tema, que el ministerio no lo tiene. Entonces, la respuesta que yo daría a mi presidente cuando se me ordena en Consejo de Ministros cumplir esos plazos breves. Eso, muy bien, señor, pero usted me asigna 50 o 100 millones de soles y me da la flexibilidad para yo poder contratar al mejor experto en ese tema, hidroeléctrica o mina o lo que sea, aunque no sea peruano, que venga de donde venga. Claro. Y ese sí le pongo 15 días para resolverme la cuestión y luego no me digan
que no están de acuerdo con el dictamen, porque entonces Claro, no sirve de nada. sería una broma, una burla. Eso ocurre en otros países, oiga, existe evaluación ambiental y todo eso en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y funciona. O sea, es una cuestión de decisión política, que no creo que la Marc, haya. otro punto. El famoso acuerdo energético Perú-Brasil. Fue un tema de mucho debate, fue un tema que generó una movilización importante, en el caso de Inambari en Puno, en el caso de Paquizapango en la zona yánica, y luego pasamos una suerte de Calma chicha. calma chicha, silencio. Hace poco estuvo acá el expresidente Lula de Brasil, no sabemos si ha conversado sobre eso con el presidente Ollanta. ¿Cómo ves tú estos proyectos? ¿Esto sigue en la agenda brasilera? Yo pienso que sigue en la agenda brasileña, con certeza. Yo alguna vez dije, y sé que es triste decirlo, pero yo muchas veces pienso que mucho de la planificación peruana se hace en Brasilia o en San Paulo, si es privada o es estatal. No es una pena decir eso, pero a falta de planificación de nuestro lado. Ellos ese es el planifican por resultado, nosotros. claro. Ahora, no hay nada de errado en que el Perú negocie sus recursos con el país vecino, es lo más normal. En el caso de los 15 proyectos hidroenergéticos que fueron ofrecidos al Brasil, lo que ocurre es que todos tienen impactos ambientales y sociales muy importantes. Y que en el caso de Inambari, que es la más viable de todas, o sea, no es una coincidencia que los brasileños escogieran Inambari para comenzar, porque es el más fácil, es el que tiene menos impacto ambiental, menos impacto social y que ingeniería, en términos de ingeniería es el más fácil. Pero tiene impacto. Pero tiene impacto. Pero el asunto es por qué haríamos eso para venderle la energía a los brasileños. Si llega el momento en que el Perú necesita, Inambari es la mejor opción. Hagámoslo para nosotros. O sea, para mí ese es el tema, porque todas esas negociaciones de yo te vendo la energía, tú me pagas toda la obra y te vendo la energía para pagar la obra, después de 30, 40, 50 años te devuelven un hueso que no sirve para nada. Y tú no ganaste nada, porque todo el precio que vendiste, si lo negociaste bien, el precio de venta de la energía, va a servir para pagar la deuda. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué negocio es eso? O sea, no es un negocio en el que Perú ganara nada. En mi opinión, en el caso de Inambari, el tema ni siquiera es ambiental. Yo me revelo como peruano. Me parece una aberración. O sea, es una cosa mal negociada. Y en los otros casos el impacto... Los otros, el impacto ambiental puede ser tremendo. Oiga usted, una de las propuestas en Loreto es el Pongo de Mancerich. El Pongo de Mancerich implicaría 7.500 megawatts, sería una de las más grandes represas del continente, pero creando un lago posiblemente de 200 o 300.000 hectáreas encima de la cabeza de los loretanos, en un área que es sísmica, dicho sea de paso, algo que yo no sabía, pero Amazonas, esa región es sísmica. Yo me libre, yo no quiero eso. Y también para vender la energía, porque el Perú no tiene ni cómo consumir un volumen tan grande, entonces, por el momento. Una última pregunta. En los últimos meses se ha debatido mucho la carretera del Purús. Este proyecto carretero, ¿no? Hay un sacerdote ahí que es uno de los principales entusiastas defensores de la carretera, el congresista tubino del grupo de Fujimorismo. ¿Este proyecto tiene alguna racionalidad, sentido, viabilidad? No tiene ninguna. Nosotros nos hemos reunido con el congresista tubino, y en fin, fue una reunión muy cordial, muy interesante, donde yo pienso que él percibió que la idea de la carretera realmente es un poco estrambótica, ¿no? Ahora, el caso de Puerto Esperanza no es único, hay varios pueblitos en las fronteras del Perú que están aislados. Ahora, la solución... ¿Cómo los vinculamos? Pero en ese caso la solución está a la mano, está Madre de Dios es un departamento lleno de áreas protegidas valiosísimas, ya tiene un ecoturismo, ya tiene fama mundial, ya es una marca registrada. Purús es una maravilla de parque. Entonces, en lugar de gastar, no sé, 100 o 200, 300 millones en la carretera, gástenlos en el parque y en una buena pista de pozo, un buen aeropuerto, y pongan un hotel y transformen eso en un centro turístico internacional, donde los vecinos de Puerto Esperanza viajan a precio de costo o gratis y los turistas pagan el viaje de ellos.
con un gran desarrollo regional sin ningún impacto al ambiente. ¿Eso es utópico? No, señor. Cuando usted va a Kruger ¿cómo se llama? En Sudáfrica, uno va de avión. Nadie va de carretera, se tira 2000 kilómetros para llegar al Kruger. Todo el mundo llega de avión. El parque nacional que más desarrollo turístico ha tenido en los trópicos es el parque de la Gran Canaima, donde está el Salto del Ángel en Venezuela. Durante más o menos 30, 40 años, ese parque solo tenía acceso por avión. Ahí llegaban jets directamente de Caracas. Tenía un hotel y la gente local se beneficiaba exactamente como puede beneficiarse o sea que Esperanza. Y la carretera terminaría destruyendo todo esto. La carretera obviamente destruye todo, es ilegal, es un contrasentido económico, no tiene pie ni cabeza. Muy bien, Marc, ha sido un gusto tenerte acá en El Arriero. Como dije yo, ha sido una edición extraordinaria para poder contar con Marc Duruyani en el programa. Yo les recomiendo que revisen el libro Loreto Sostenible al 2021 y ahí se enteren un poco acá, mis amigos en Lima y otras personas, todo lo que se podría hacer si nos sentamos con calma a pensar el desarrollo de Loreto y en general de la Amazonía. Muchísimas gracias, Marc, por tu presencia. Gracias a ti. Amigos y amigas, volvemos el jueves con otra interesante entrevista en El Arriero. Buenas noches.